Capítulo 845, Tiempos difíciles, parte 1. Sin amuletos de comunicación, le tomó un tiempo al grupo de Quilla reunir al resto de los magos y compartir su plan con ellos. Los magos de los tres grandes países se adelantaron al camino de las criaturas y usaron sus hechizos para desenterrar las raíces del renuevo. Ya estaban pudriéndose y chisporroteando desde adentro debido a la plaga de Gremlik que se abría camino hacia el cuerpo principal. Toda la energía que el renuevo gastó tratando de bloquear la infección solo hizo que el parásito fuera más poderoso, lo cual fue una buena noticia para los humanos. Los magos lanzaron sus hechizos de oscuridad más poderosos en las raíces al mismo tiempo. Quilla esperó a que los demás terminaran, debilitando al leviatán subterráneo antes de desatar su hechizo de 5º nivel, Luz Negra. Normalmente, la magia oscura solo afectaría el área donde golpeó. En cambio, la Luz Negra utilizó el elemento luz para propagar la energía oscura por todo el cuerpo de su víctima. No solo la magia luminosa permitió que su contraparte oscura se propagara tan rápidamente como un hechizo de curación, sino que también aumentó el poder destructivo de la oscuridad. El elemento luz forzó a los tejidos dañados a sanar, desperdiciando la vitalidad que necesitaban para resistir el embate del elemento oscuridad e induciendo los mismos efectos de una prolongada inanición debido al consumo de nutrientes. La Luz Negra causó un ciclo de curación y destrucción que duplicó la velocidad a la que se drenaba la fuerza vital de su víctima. Quilla no tenía suficiente maná para afectar a un enemigo tan grande, pero el efecto combinado de la Luz Negra, el parásito y los hechizos de los otros magos funcionaron. La raíz se marchitó y murió, causando al renuevo un dolor tan grande que todo Laruel tembló. Las hojas cayeron de las copas de los árboles a medida que los temblores se intensificaron hasta el punto de que fue imposible mantenerse en pie. Sin su sustento, los Grendelins primero intentaron sostenerse drenando las casas árbol. Luego, una vez que las criaturas descubrieron que su presa se había convertido en árboles normales, comenzaron a pelear entre ellas. Los magos atacaron únicamente al Grendelin más fuerte, cambiando de objetivo tan pronto como la marea de la batalla cambiaba. Al ponerse siempre del lado de los Grendelins perdedores, para cuando emergió un victorioso, la última criatura en pie estaba medio canibalizada. Solo les tomó unos pocos hechizos más para acabar con ella. Mientras tanto, Leannan estaba tratando de usar sus tatuajes para aprovechar el poder del renuevo y matar a los invasores, pero algo andaba mal. No podía hacer que el renuevo se moviera ni acceder a ninguno de sus arreglos, dejando a sus refuerzos aún fuera de Laruel. Primero los no muertos, ahora los humanos. ¿No ves que me están matando? ¿Por qué no haces algo? La antigua gente del bosque preguntó. Leannan maldijo la traición del renuevo y bloqueó las garras de Gremlik con su protector de brazo. De alguna manera, él las había apuntado exactamente a su punto débil, la flor que actuaba como el núcleo de su poder. Buena armadura. El Grendel quedó sorprendido por sus reflejos y su equipo. Pocos eran lo suficientemente rápidos para igualar su velocidad y aún menos cosas podían detener las garras infundidas con maná de un Grendel. Ahora que el ritual de la elegida había terminado, ella finalmente podía usar sus artefactos nuevamente. A Gremlik le habría encantado emplear los suyos también, pero entre las debilidades de los Grendels estaba la incapacidad de usar objetos mágicos en su forma de batalla. Al fusionar su núcleo de sangre con sus cuerpos, carecían incluso de la chispa mágica necesaria para activar una herramienta alquímica. La transformación también alteró su firma energética, por lo que los artículos que Gremlik había impreso en su forma de Dryad no lo reconocían como su maestro. Leannan sacó sus martillos de guerra gemelos de su amuleto dimensional y comenzó su ofensiva. Cada uno de sus martillos era tan grande que para un humano normal habrían sido demasiado desequilibrados para blandirlos con 2 manos y demasiado pesados para un agarre de una sola mano. Sin embargo, para una criatura de su tamaño, eran perfectos. Además, le permitían expresar todo el potencial de su fuerza física. Una espada requeriría más habilidad que fuerza para cortar, mientras que un arma contundente transmitía a su víctima cada iota del poder de su portador. Cada vez que los usaba para bloquear o desviar un ataque, se formaban hilos dorados entre las cabezas de los martillos y las garras del Grendel. Al principio, Gremlik no tenía idea para qué podrían ser. Eran livianos y etéreos, lo que hacía imposible que sus garras infundidas con maná los cortaran. Lo mismo sucedía cada vez que los martillos impactaban, dejando nuevos hilos detrás. Leannan también recibió varios golpes,
pero entre sus protecciones y sus habilidades regenerativas, solo sufrió heridas leves. Para mantener su forma de Grendel, Gremlik necesitaba mucha energía y ahora que Erlik estaba muerto, el zarcillo del renuevo que lo había seguido como un perro leal había desaparecido. Maldición, necesito alimentarme o ella me acabará. ¿Por qué el renuevo no se decide? Para ahora, la plaga debería haberlo alcanzado y mis Grendelins deberían haberle enseñado una lección de humildad. Pensó, sin darse cuenta de que el preciado plan de contingencia de Erlik ya había sido frustrado. Gremlik saltó hacia atrás, tanto para evitar un swing horizontal como para poner algo de distancia entre él y la frenética Titania. Solo entonces descubrió cuál era el propósito de los hilos dorados. En el momento en que sus pies dejaron el suelo, se volvieron tangibles, permitiendo a Leannan arrastrarlo de vuelta a su rango de ataque mientras él no tenía defensa más que balancear los brazos salvajemente en un intento por cortar las cuerdas que lo mantenían prisionero. Un Grendel era rápido, así que logró cortar uno de los hilos antes de que se volvieran intangibles nuevamente. ¿Qué diablos? El martillo de Leannan lo interrumpió y golpeó sus brazos con la fuerza de una avalancha. Para agregar insulto a la lesión literal que el golpe infligió, un nuevo hilo dorado ahora unía el brazo del Grendel al martillo, reemplazando el único zarcillo de luz que había logrado destruir. Los martillos de guerra de Leannan, grilletes de guerra, eran el relicario dejado por un experto en el elemento luz. Su propósito era hacer imposible que el enemigo escapara una vez que la pelea hubiera comenzado. Los zarcillos eran intangibles solo cuando la portadora de los grilletes así lo deseaba. Leannan podía elegir qué zarcillos y cuántos se convertirían en constructos de luz dura, convirtiendo a su enemigo en un títere involuntario. A Gremlik no se le permitía alejarse a menos que Leannan lo deseara. Durante sus intercambios, ella había unido suficientes zarcillos a él que podía alterar la trayectoria de sus ataques simplemente balanceando sus armas. Que me jodan de lado. Esa arma es una pesadilla para un Soner como yo. Al bloquear el rango de la pelea, también evita que los magos preparen nuevos hechizos. La única pregunta es si es posible escapar de su prisión con Blink. En teoría, sí. Estoy bastante seguro de que los hilos tienen un alcance limitado y que, con o sin magia luminosa, el cierre de una puerta dimensional también cortaría la energía de la que están hechos. La magia dimensional se basa en la gravedad, y la gravedad dobla la luz. Ojalá supiera el secreto detrás de los constructos de luz dura. Abriría infinitas posibilidades para mi Forge Mastering. Pensó Lit. Leannan también compartía ese deseo. Había investigado la magia de la luz durante años, buscando una forma de convertir el elemento luz en un arma, pero incluso dentro de la biblioteca del renuevo, solo se registraban hechizos de curación. Capítulo 846, Tiempos difíciles, parte 2. La derrota de Erlik había afectado enormemente el campo de batalla. Los no muertos creían que sin su líder, incluso si de alguna manera lograban matar a la Titania y a sus guardias Fa, sería una victoria vacía. No sabían del plan de contingencia de Gremlik y esperaban que los refuerzos de las otras ciudades-estado llegaran pronto para acabarlos. En el momento en que uno de los seguidores de Erlik logró zafarse de su oponente, se desvanecieron sin importarle sus aliados. Con el número del bando enemigo disminuyendo y Kaya pudiendo dedicar toda su atención a sus sirvientes, los Fa rápidamente estaban ganando la ventaja. Gloria se mantuvo en guardia cerca del Wig mientras Lit y Freya apuñalaban por la espalda a un no muerto tras otro. Les habría encantado ayudar a Leannan y matar a Gremlik, pero Titania lo mantenía demasiado cerca de ella como para que ellos pudieran tener un tiro claro al Grendel. Gremlik también lo sabía, así que trató de terminar la pelea en un último estallido de fuerza, con la esperanza de que perder su único medio para interactuar con el mundo exterior obligaría al brote a rendirse a su voluntad. El Grendel no tenía equipo mágico, pero su experiencia en batalla era muy superior a la de los Fa, al igual que todas sus habilidades físicas. Además, se había alimentado del brote en múltiples ocasiones, mientras que Leannan no había tenido ni una sola oportunidad para descansar. Su pelea con Erlik le había drenado su maná, y esa era la razón por la que había optado por un combate de pura fuerza. Cada vez que el Grendel la atacaba, podía sentir cómo su cuerpo se rompía a pesar de sus protecciones. Gremlik podía atacar con las garras de sus manos y pies y morder cada vez que ella se acercaba demasiado. Todo su cuerpo era un arma,
obligando a Leannan a mover su agarre cerca de las cabezas de los martillos para poder balancearlos a tiempo ahora que Gremlik se mantenía tan cerca de ella que podía oler el hedor de la descomposición de su aliento. Podía sentir que sus protecciones se debilitaban y que las habilidades regenerativas de su cuerpo pronto no podrían mantenerse al día con el daño que seguía sufriendo, mientras que cada vez que su oponente le arrancaba un pedazo de carne, él recuperaba parte de su fuerza y salud. Acábalo. Gritó Leannan, arrojando sus martillos con toda la fuerza que le quedaba mientras hacía que cada uno de los hilos dorados se volviera tangible. Gremlik la atacó una última vez, clavando sus garras profundamente en su cuerpo y llegando casi a la flor que era su núcleo. Incluso después de convertirse en un no muerto, había conservado la afinidad con la vida de las dríades que permitía a su raza siempre encontrar el punto débil de su objetivo. Era el único talento ofensivo real de las dríades además de la magia. A pesar de su velocidad y de que su oponente estaba completamente expuesta, apenas pudo rozar la flor antes de que los hilos la lanzaran volando. La fuerza de Leannan era tan grande que los martillos se clavaron profundamente en las paredes de madera. Los hilos dorados eran tantos que formaban una red que restringía los movimientos de Gremlik. Sus garras y colmillos rasgaban los hilos de energía como si fueran de seda, pero aún así no era lo suficientemente rápido. Una andanada de hechizos llovió sobre él desde todos los lados, agotando el maná de su cuerpo. Gremlik se vio obligado a revertir a su forma de dríade ya que ni siquiera alimentarse de la pared le proporcionaba suficiente energía para resistir el ataque. ¿Qué estás esperando? Gremlik envió sus pensamientos al brote. ¿Realmente crees que alguien te volverá a confiar? Yo soy tu única esperanza. Para hacer su argumento aún más convincente, Gremlik hizo que la infección dejara de doler al brote, pero no detuvo su propagación. Si realmente tenía que morir, no quería morir solo. El alivio repentino del dolor le dio al brote suficiente claridad para sondear la mente debilitada de Leannan y descubrir sus planes de deshacerse del brote una vez que terminara la pelea. El antiguo ente vegetal maldijo su mala suerte y comenzó a formar un nuevo contrato con el Grendel. Las runas aparecieron en los brazos y los hombros de Gremlik, justo antes de que su cuerpo se convirtiera completamente en polvo. Donde el Grendel había estado atascado hasta un segundo antes, ahora había un agujero gigante que permitía ver la ciudad afuera. Todos habían lanzado sus hechizos de 5º nivel sin importarles el brote. La criatura intentó hablar con Titania, pero ella rompió el vínculo por su propia voluntad, haciendo que las runas en su cuerpo desaparecieran. La amenaza de los no muertos ha terminado. Dijo Leannan a través de su amuleto de comunicación, hablando con los otros líderes Fa. Necesito su ayuda para evacuar la ciudad y llevar a los humanos de vuelta a casa. Después de eso, tenemos que ocuparnos del brote. Unos días después, la crisis de Laruel se resolvió y la ciudad-estado dejó de existir. El brote había tratado de explicar sus razones, pero no había encontrado más que oídos sordos. La muerte de Erlik mientras aún estaban vinculados había dañado su mente, mientras que el parásito de Gremlik había afectado profundamente sus raíces y comprometido su cuerpo. Incluso si decidía salir completamente de su letargo y huir, los otros brotes siempre podrían localizarlo, obligándolo a pasar los pocos años que le quedaban huyendo. Lit y los demás pudieron finalmente regresar a casa, pasando el resto de sus vacaciones allí. Hirni no logró encontrar a Manoir, quien solo reapareció meses después, una vez que terminó su proyecto. Sin embargo, esto no afectó su carrera ni influyó en el juicio de Ploria. La purga de la corte nocturna de Otre todavía fue un gran éxito, algo que se había considerado un sueño imposible durante décadas. Los prisioneros que Hirni había tomado y los documentos que había recuperado le darían mucho trabajo al reino en el futuro, aliviando la presión que causaba la invasión de no muertos desde Hiera. La emperatriz mágica, Melea Janice, se regocijó con todas esas buenas noticias, pero deseaba tener algunas propias. La cura para la plaga de Erlik todavía había establecido un precedente aterrador, obligando a las ciudades-estado a aislarse aún más y privando al imperio de los refuerzos de los entes vegetales. La batalla contra Bees Alalich estaba en un punto muerto. Tanto la paciencia como los recursos de la emperatriz se estaban agotando mientras buscaba una manera de terminar el conflicto de una vez por todas. Matar a un lich maldito es casi imposible. Milia golpeó el mesa de madera donde sus generales acababan de terminar de colocar los mapas y las miniaturas que representaban los números y posiciones de los ejércitos opuestos.
No importa cuántas veces la derrote, Beeza siempre regresa. Cada cadáver que no recuperamos se convierte en un nuevo miembro de su ejército. ¿Cómo diablos es que esta situación nunca ha sucedido antes? Dos razones. Primero, a los liches rara vez les interesa la conquista. Lo único que impulsa a alguien a convertirse en lich es la obsesión por la investigación mágica, ya que para cuando uno alcanza la inmortalidad, cosas como el amor o la venganza pierden su significado. Explicó Le Gain. La no muerte nubla la mayoría de sus sentimientos mortales, haciendo que solo sobrevivan sus obsesiones. En segundo lugar, por lo general, crear no muertos de mayor rango es un problema. Tienes que alimentarlos y de alguna manera mantenerlos a tu lado ya que tienen voluntad propia. Capítulo 847, Dograt parte 1. Beeza resolvió el problema de la alimentación con la guerra y aseguró la lealtad de sus seguidores ofreciéndoles un nuevo hogar. Los no muertos de Hiera están lo suficientemente desesperados como para seguir reproduciéndose y lavarles el cerebro a sus propios infantes para mantener la guerra en curso. Hasta ahora, nunca ha habido una población tan alta de no muertos. Son tan egoístas que apenas pueden unirse bajo la bandera de las cortes de los no muertos, y mucho menos trabajar juntos en un ejército. Si no fuera por Beeza, la batalla solo habría durado el tiempo que tarda en salir el primer sol. Dijo Le Gain. Los no muertos solo pueden moverse y luchar libremente durante la noche, pero durante esas pocas horas son casi imparables y sin importar si están heridos o mutilados, recuperarán su fuerza completa solo comiendo, mientras que los hombres de Milea necesitan descansar y recuperarse después de cada batalla. Tú eres un guardián y el protector del imperio. ¿Por qué todavía te niegas a ayudarme? Todos mis planes sobre las academias, todos los preparativos para colonizar Hiera, diablos, incluso mis planes para encontrar un compañero que alivie mi soledad, se han retrasado. Preguntó Milea. Esa es una idea errónea común entre los humanos. Los guardianes no protegemos a ninguna raza en particular, solo al equilibrio. De lo contrario, deberíamos proteger a los humanos de los no muertos, a las bestias de los humanos, y a los monstruos de las bestias. Respondió el padre de todos los dragones. ¿Por qué crees que Taires no intervino a pesar de que Laruel está dentro de su área de influencia? ¿Por qué crees que me quedo aparentemente inactivo mientras tu gente es masacrada? Porque tanto si Laruel caía como si sobrevivía, tanto si Beeza triunfa como no, solo inclinaría la balanza, no la rompería. Así como los carnívoros no pueden superar en número a los herbívoros sin morir de hambre, lo mismo sucede entre los vivos y los no muertos. Además, si interveníamos, ni los gobernantes de los países ni sus súbditos aprenderían su lección. Simplemente cometerían cualquier atrocidad que se les ocurra que les brinde ventajas a corto plazo, pensando que si algo sale mal, nosotros los guardianes lo arreglaremos por ellos. Lo entiendo, pero esta crisis sucedió por culpa de Hiera, no nuestra. Por una vez somos inocentes. Respondió Milea. Estoy de acuerdo, pero mira las cosas desde mi punto de vista. Ahora, todo Mogar sabe sobre la caída de Hiera y se esforzará por no cometer el mismo error. Los eventos de Laruel permitieron que los tres grandes países trabajaran juntos por primera vez en siglos. El éxito militar de Beeza les ha demostrado a todos ustedes el peligro que representa una migración masiva. En tu historia, tú eres la heroína que defiende a la gente inocente, pero en los ojos de los no muertos, es Beeza quien lucha valientemente para darles un hogar y un futuro mientras tú eres la villana que quiere exterminarlos solo por lo que son. Si hablaras con alguno de los no muertos, te dirían que ellos también son inocentes y que solo quieren encontrar un nuevo lugar para ellos. Ambos tienen razón, ambos tienen el derecho a vivir, pero alguien tiene que morir. Dijo Le Gain. ¿Estás diciendo que debería pedir una tregua? ¿Darles algunas tierras? La voz de Milea estaba llena de sarcasmo. Por la Gran Madre, no. Beeza está loca, es imposible negociar con ella. Además, cualquier forma de compromiso requeriría que le dieras humanos a los no muertos como ganado y que los no muertos mantuvieran su número bajo control. Un sacrificio que dudo que alguna de las dos partes esté dispuesta a hacer por la paz, pero que harán con gusto por la guerra. Después de todo, ¿no está tu ejército reduciendo sus números? ¿No están los no muertos capturando formas de vida para sostener su existencia? Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó ella. Gana, y hazlo rápido. Solo al derrotar a Beeza demostrarás a los otros liches que están observando la guerra,
esperando para hacer su movimiento, que no hay victoria en la guerra, solo destrucción. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Puedo luchar contra ella, puedo vencerla, pero no puedo matarla. Milia golpeó la mesa de nuevo con fuerza, haciendo que se derrumbara bajo el peso de su golpe. Ahí es donde entro yo. No te ayudaré directamente, pero compartiré contigo mis estrategias. Respondió Legain. ¿Por qué ahora? Esta maldita guerra ha estado sucediendo por meses. Porque le dio a usted y a sus generales mucha experiencia en lidiar con los no muertos. Les mostró los puntos débiles de sus defensas domésticas, y lo más importante, cortó de raíz la división que se estaba formando entre los magos y los ciudadanos normales del imperio. Los forzó a dejar a un lado sus diferencias y luchar juntos. También, hizo de usted y sus ayudantes mejores gobernantes. Tarde o temprano, cuando usted abdique del trono, su legado permitirá que el imperio prospere, tal como lo hizo el reino. Cuando Salark abdique, en cambio, el desierto sangriento caerá en el caos. Son demasiado dependientes de ella, forzando a su líder a cargar con todo un país sobre sus hombros. Legain explicó. Milia podía entender su punto de vista y cuán preciosas eran esas lecciones. Sin embargo, ella no era inmortal. A sus ojos, el precio que el presente tenía que pagar para asegurarle a la gente del continente Garlen un mejor futuro era enorme. De acuerdo, oh gran sabio. Ilumíname. Algunos días después, Milia había terminado los preparativos y estaba lista para ejecutar el plan de Legain. Todo había salido suavemente porque, debido a la guerra, tanto el ejército como el Consejo Mágico del Imperio habían sido purgados de aquellos que habían alcanzado sus posiciones solo gracias a la influencia de sus familias y no a su talento individual. La guerra había puesto a prueba a todas las élites del Imperio, y la incompetencia no podía ser tolerada cuando costaba miles de vidas o hacía que el Imperio perdiera docenas de kilómetros de tierra fértil. El lugar elegido para el ataque fue, como de costumbre, las fortalezas gemelas de Dograt. Marcaban un cuello de botella geográfico que había prevenido que el ejército humano avanzara desde que Beesa capturó personalmente las dos fortalezas durante los primeros días de la guerra. Los no muertos estaban en su punto más débil durante el día, pero aún así lograban mantener sus fortalezas gracias a los miembros de su clan que no tenían tales problemas, sus sirvientes vivos que solo compartían los beneficios de la no muerte, y la gente que servía a los no muertos porque sus familias eran mantenidas como rehenes. El día que Milia puso en acción el plan de Legain, los no muertos que controlaban las ciudades gemelas no notaron nada fuera de lo ordinario. El ejército del Imperio atacó Dograt al amanecer, tratando de capturar tantas fortalezas como pudieran antes del anochecer. Fue una batalla sangrienta ya que las murallas de los castillos no necesitaban mucha gente para ser defendidas. No con el poder completo de los arreglos de la ciudad bajo el control de los no muertos. Beesa había iniciado la guerra durante el invierno porque los días eran cortos y las noches largas, así que los hombres de Milia solo tenían algunas horas antes de que el despiadado ejército de Beesa los barrera, forzándolos a la defensiva. Las líneas del frente iban y venían de acuerdo al ciclo solar. Si una fortaleza no era conquistada antes del anochecer, toda la gente que había muerto del lado humano habría sacrificado sus vidas en vano. Los generales no muertos miraban los eventos que se desarrollaban con una mezcla de aburrimiento y soberbia. Capítulo 848, Dograt parte 2. Parece que los humanos están perdiendo la esperanza. Hoy están más descuidados que de costumbre, esparciendo sus fuerzas demasiado como para ser efectivos. Dijo Suket Lavancé en su amuleto de comunicación. De acuerdo. De esta manera no lograrán nada más que ser barridos tan pronto como nuestra fuerza principal despierte. Respondió Angorn la Lamia. Con el pasar del tiempo, la soberbia desapareció de sus voces, reemplazada por una genuina preocupación. Los humanos solo estaban pretendiendo atacar las fortalezas gemelas, usando ese tiempo para preparar algo. El problema de los generales no muertos era que no tenían forma de detenerlos. Los humanos estaban empleando apenas suficiente mano de obra para forzarlos a la defensiva, pero nada más. Si los no muertos desactivaban los arreglos dimensionales sellando las ciudades para mover sus tropas, también se expondrían a una invasión. Lo mismo pasaría si enviaban parte de su fuerza principal al exterior.
Los pocos no muertos élites capaces de permanecer despiertos a pesar de la luz del sol serían masacrados simplemente debido a la ventaja numérica del enemigo. Los no muertos se volvían más poderosos con la edad, así que aunque podían incrementar sus números rápidamente, la pérdida de un solo anciano era más severa que perder 1000 recién nacidos. Para empeorar las cosas, los no muertos capaces de moverse durante el día eran raros, y aquellos que habían desarrollado sus habilidades al punto de no ser demasiado afectados por la luz del sol eran aún más raros. Los humanos trabajaron sin descanso, rodeando completamente las fortalezas gemelas desde todos los lados, construyendo algún tipo de dispositivo demasiado lejos como para que cualquier tipo de hechizo los alcanzara. Cuando llegó la noche, el ejército del imperio se había retirado completamente detrás de su frontera sin siquiera intentar mantener la tierra reconquistada durante el día. Los generales ya le habían reportado todo a Beesa, quien fácilmente entendió lo que estaba sucediendo. Es tal como sospechas. Los humanos han tendido una trampa que es tan obvia como ingeniosa. Dijo ella. Beesa había dejado muchos dispositivos de vigilancia cerca de todos los centros nerviosos de su recién fundado imperio. Ella era más joven que sus generales, pero comparada con ellos, su conocimiento de las artes místicas era ilimitado. Mientras la mayoría de los no muertos habían pasado la mitad de su existencia durmiendo y la otra mitad buscando comida o en la búsqueda de gloria personal, ella había dedicado los últimos siglos al estudio de la magia, sin tomarse una sola hora de descanso. Mis dispositivos de vigilancia me permitieron espiar las acciones de los humanos. Han construido varios arreglos de teletransportación de larga distancia. El dedo de Beesa apuntó a las 4 esquinas alrededor de cada fortaleza. Estaban lo suficientemente lejos como para no ser afectados por los arreglos de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para permitir que las tropas de refuerzo se coordinaran con el ejército del imperio y realizaran un ataque de múltiples puntas a Dograt. Si ignoramos las puertas y luchamos como de costumbre, los ejércitos que salen de los túneles dimensionales conquistarán la ciudad y nuestro ejército terminará masacrado. Si tratamos de atacar los arreglos, en cambio, le daremos la espalda al enemigo y dividiremos nuestras fuerzas demasiado como para ser efectivos. ¿Hemos perdido meses de guerra en un solo día? Preguntó Angorn la Lamia. El viejo general apretó su puño con incredulidad. Por supuesto que no. Beesa sonrió con desdén. Esta es una buena trampa, pero hay una razón por la que nadie usa esta estrategia más. Primero, para tener éxito, la emperatriz tiene que movilizar al menos 2 ejércitos de tropas, lo que significa dejar sus propios castillos desprotegidos. Segundo, tales puertas pueden cambiar el rumbo de la batalla en ambas direcciones. Si logramos conquistar y mantener activo al menos uno de ellos, tendremos una forma de atacar al imperio desde adentro. En ese punto, todo lo que tenemos que hacer es destruir su suministro de comida y envenenar su agua. Los humanos han elegido apostar todo en esta batalla, pero no hay razón para que hagamos lo mismo. Caeremos en su trampa, pero solo porque podemos explotarla para darle a nuestros enemigos un golpe mucho más grande que el que ellos nos infligen a nosotros. Beesa decidió jugar a la segura. Después de todo, el tiempo estaba del lado de los no muertos. Mientras más durara la guerra, más tropas élites ella podría levantar mientras los recursos de los humanos empezarían a disminuir. Ella había capturado las tierras más fértiles del imperio primero para asegurarse de que los días más largos de la primavera no significarían nada si el ejército del imperio no tenía suficiente comida para sostener a sus soldados en peleas prolongadas. Beesa usó su amuleto de comunicación para ordenar un ataque a gran escala en todos los frentes de batalla para que pudiera descubrir desde donde la emperatriz había desviado sus tropas. Si puedo explotar la repentina falta de mano de obra en algunas áreas clave, entonces esta guerra durará menos de lo que planeé. Ella sonrió. Milea no era la única que podía contar con tropas de reserva frescas. Las fortalezas gemelas de Dograt estaban siendo inundadas por todos los batallones que Beesa podía permitir. Los arreglos de la ciudad protegían a aquellos dentro de las murallas del castillo de los efectos del enemigo y mantenían las puertas abiertas. Esto le permitiría a Beesa movilizar sus tropas donde las necesitara o hacer que se retiraran a un lugar seguro en caso de que las cosas salieran mal. La Lich se había enfrentado a Milea demasiadas veces como para subestimar a la emperatriz otra vez. A pesar de su juventud, Milea había probado ser una fina estratega y una maga incluso más poderosa que Beesa misma. Dioses del inframundo, ¿cómo puede alguien tan joven tener una magia tan poderosa?
Mi primer acto como gobernante será enviar asesinos para deshacerme de gente como Boulke, Manouger y Bern. Son demasiado peligrosos como para dejarlos vivos. Su racha de derrotas contra Milea le había recordado lo peligroso que era dejar que la competencia floreciera. Era un error que no permitiría que los no muertos cometieran de nuevo en el futuro. Beesa usó un arreglo de detección de vida para revisar los movimientos de los humanos. Su ejército todavía estaba escondido detrás de sus trincheras, no había un alma cerca de Dograt y los dispositivos que rodeaban las fortalezas todavía estaban inactivos. Por un lado, esto le daba felicidad a Beesa, dándole todo el tiempo que necesitaba para implementar sus contramedidas. Por el otro lado, la preocupaba. Si Milea hubiera elegido atacar tan pronto como las puertas estuvieran listas, ella habría inundado el campo de batalla y ganado la iniciativa. Claro, la ventaja no habría durado mucho gracias a las puertas de la ciudad que nos otorgan un flujo constante de refuerzos. Para empeorar las cosas para los humanos, solo necesitamos atrincherarnos detrás de las murallas para volver su ofensiva inútil. Por alguna razón, Millie quiere que nuestros respectivos ejércitos luchen en campo abierto. Debo ser cuidadosa y no moverme hasta que entienda cuáles son sus intenciones finales. Pensó Beesa. Algunas horas pasaron, pero nada sucedió. La Lich estaba preocupada, incapaz de empezar su ataque hasta que tuviera suficientes tropas para lidiar con el ataque de múltiples puntas. El peor miedo de Beesa se volvió realidad cuando el dispositivo humano del otro lado de Dograt se abrió. Lo que asustó a la Lich fue que las tropas humanas no se estaban moviendo hacia la fortaleza, sino que corrían más allá del cuello de botella natural como si tuvieran un dragón persiguiéndolos. Maldición. Malinterpreté la situación. Las puertas externas no son medios de ataque. Los humanos las están usando para llegar detrás de nuestras líneas y atacar donde nuestras defensas son más débiles. Beesa gritó órdenes en su amuleto, alertando a todas las tropas en el área cercana. Capítulo 849, Combo Mortal Parte 1. Si los magos de la emperatriz logran establecer una puerta segura detrás de Dograt, los castillos que aseguran el cuello de botella se volverán un montón de rocas inútiles. La Lich tomó vuelo, moviéndose contra los invasores. Beesa sola tenía el poderío de un batallón y gracias a su filacteria, ella era casi inmortal. Varias unidades se movieron fuera de los muros de la ciudad para rodear los dispositivos humanos restantes, para obligar al enemigo a mostrar sus cartas mientras la principal fuerza no muerta permanecía dentro de Dograt en espera. A Beesa le tomó unos pocos segundos acercarse lo suficiente a la puerta abierta para poder atacarla con sus hechizos. El suelo tembló cuando varias toneladas de tierra envueltas en llamas púrpuras comenzaron a flotar. Era el hechizo de quinto nivel de Beesa, estrellas fugaces, una mezcla de magia de fuego, tierra y gravedad. El suelo desprendido se dividió en rocas gigantes en llamas que volaron a una velocidad cercana a la del sonido contra la formación humana. La magia gravitatoria permitió a la normalmente lenta tierra superar sus límites, haciéndola tan liviana como una pluma mientras Beesa las lanzaba hacia el cielo y luego más pesada que el plomo una vez que se habían bloqueado en su objetivo. El efecto de onda gravitatoria dio a cada uno de los proyectiles el impulso de una montaña cayendo. Una figura solitaria voló hacia el cielo, desatando un hechizo de magia gravitatoria de cuarto nivel, Rueda del Destino. El aire nocturno se distorsionó repentinamente en un torbellino negro que succionó las estrellas fugaces, haciéndolas explotar entre sí mientras aún estaban en el aire, todavía demasiado lejos de su objetivo previsto como para causar algún daño a las puertas del imperio. La Rueda del Destino utilizó magia gravitatoria para atrapar a su objetivo en un bucle y magia de oscuridad para envolverlos y sofocar cualquier efecto que tuviera el hechizo enemigo, convirtiendo incluso las explosiones rugientes de estrellas fugaces en el sonido amortiguado de un fuego artificial lejano. Buen intento, dijo Milea mientras activaba su hechizo de quinto nivel Mana Storm. Con el dedo índice derecho trazó un arco de luz verde esmeralda en el aire frente a ella. La luna creciente liberó una ráfaga de balas esmeraldas hechas de mana puro, cada una con el poder de una bala de cañón. Beesa activó las barreras construidas en sus defensas mágicas, pero la cantidad pura de balas y su fuerza fue suficiente para derribarla al suelo. Los hechizos de magia espiritual no tenían debilidad aparte de la gran cantidad de maná que requerían, lo que hacía que las barreras elementales de Lich no pudieran hacer frente a la avalancha esmeralda. Los proyectiles atravesaron las defensas conjuradas de Lich una tras otra como si no fueran más que sábanas de seda. Mientras tanto,
los dispositivos restantes que rodeaban Dograd se activaron. Una vez más, las tropas que salían de las puertas dimensionales ignoraron las fortalezas y se movieron para asegurar la retaguardia de la vanguardia humana mientras dejaban atrás apenas suficientes soldados para mantener a raya a los no muertos que se acercaban. Esto no puede ser. Una puerta adecuada requiere más que unas pocas piedras y un montón de cristales de maná. Debe estar alineado con las líneas de maná de Mogar para el aterrizaje y requiere protección adecuada. De lo contrario, todo lo que tienes es una bomba dimensional devastadora. El Lich desató todos los hechizos almacenados dentro de sus artefactos para ganar el tiempo que necesitaba para cantar su próximo movimiento. ¿Y qué? Solo significa que en caso de que no podamos defender las tierras conquistadas, puedo asegurarme de que los humanos que mantienes como ganado no tendrán suficiente comida para sobrevivir, y a su vez, tu ejército morirá de hambre. Milia frunció el ceño. Me duele sacrificar a mi gente y mi tierra, pero en la guerra, los daños colaterales son inevitables. Beesa nunca había odiado tanto a los seres despiertos. Podían tejer sus hechizos en silencio, tenían acceso a la magia espiritual y parecían tener acceso a una fuente infinita de maná. El Lich no tenía idea de lo que Milia estaba conjurando, mientras que la emperatriz podía predecir los elementos que Beesa emplearía en base a su canto. A la señal del Lich, el ejército no muerto salió de Dograd y de todas las fortalezas no muertas del imperio para volver el plan de Milia contra ella. Cada soldado o mago que estaba empleando para su apuesta faltaba en su posición original, debilitando el frente de batalla humano en otro lugar. El ejército del imperio estacionado frente a Dograd finalmente avanzó para interceptar al enemigo, revelando que sus números no habían cambiado. Contrariamente a las predicciones de Beesa, fueron los no muertos quienes inundaron el valle frente a las ciudades gemelas, moviéndose rápido y sin problemas como un río, mientras que los humanos avanzaban a un ritmo lento. Las tropas del imperio avanzaron manteniendo sus filas cerca y sus escudos aún más cerca. Las filas delanteras estaban compuestas por caballeros magos que fusionaron sus defensas conjuradas, compartiendo la carga del bombardeo de hechizos basados en la oscuridad y formando una presa viviente que detuvo fácilmente el avance del enemigo. Algo anda mal. La voz de Suket Lavancee resonó en el auricular de comunicación de Beesa. Solo los dispositivos del lado norte y este de las ciudades han formado puertas. Los demás todavía están inactivos incluso ahora que la batalla ha comenzado. El Lich solo pudo responder con un gruñido para no interrumpir su canto. Al mismo tiempo, accedió a todos sus artefactos de vigilancia al mismo tiempo para comprender mejor el predicamento de sus fuerzas. ¿Qué demonios? Solo le echó un vistazo rápido para darse cuenta de que solo el ejército no muerto había conjurado sus tropas de reserva. La cantidad de personas que salían de las puertas dimensionales apenas alcanzaba el millar, lo que las hacía irrelevantes. El plan de Milia tenía menos sentido cada segundo, ya que los muertos vivientes superaban en número a las fuerzas del imperio con cada soldado que salía de las fortalezas. Sin embargo, no había caos ni miedo entre las filas humanas. A pesar de que el resultado de la batalla ya estaba escrito en piedra, el Lich sintió la necesidad de deshacerse de la emperatriz lo antes posible. Milia estaba a punto de enfrentarse a un ejército y a Beesa al mismo tiempo, sin embargo, estaba tan tranquila que inspiraba terror en el corazón de Lich, hace mucho tiempo muerto. Beesa desató su hechizo de gravedad de tercer nivel, colapso, aumentando la fuerza gravitatoria de Mogar 100 veces. Los árboles se derrumbaron, incapaces de soportar su propio peso, y las rocas se agrietaron a medida que se formaba un cráter en un área de varios cientos de metros alrededor de Beesa. La magia que alimentaba la puerta y el campo gravitatorio que la rodeaba permitieron que el túnel dimensional resistiera el embate, pero las personas atrapadas por el hechizo no tuvieron tanta suerte. Algunos de los mejores operativos de Milia se convirtieron en pasta de carne cuando sus esqueletos se rompieron, perforando su carne y órganos. La propia emperatriz no salió ilesa. Milia se encontró sangrando repentinamente por los ojos y los oídos, ya que ninguna protección mágica podía salvarla de la carga que se había convertido su propio cuerpo. Solo su perfeccionamiento corporal le permitió sobrevivir el tiempo suficiente para conjurar un campo gravitatorio propio para contrarrestar el del enemigo. Los huesos de Lich no eran tan resistentes, así que se agrietaron y rompieron sin parar, pero sus habilidades regenerativas eran tan grandes que su cuerpo aún podía realizar hechizos difíciles sin perder un solo sílaba o señal de mano. La mandíbula de Beesa casi se cayó más de una vez,
pero su voz no tenía nada que ver con sus pulmones o garganta. Provenía de su núcleo de sangre, al igual que el hechizo de caos de cuarto nivel, Howling Void.